Muy bien, a continuación entonces vamos a hacer el siguiente análisis con respecto a las funciones. Así que en este momento, en esta clase, vamos a ver funciones y vamos a hacer la pregunta más importante acerca de una función f de x. Okay, vamos a preguntar, ¿es una función f de x sí o no? Okay, esa es la pregunta que nos vamos a hacer, porque nos van a preguntar en este examen, en algún determinado momento, nos van a preguntar si es una función sí o no. En el video anterior de funciones lineales hemos visto a una función como una máquina, es decir, una máquina perfecta. Yo asigno un valor x1 y tenemos y1 y así sucesivamente hasta el valor de xn que me da un valor yn. Si esto lo veo acá como un gráfico, bueno, teniendo en cuenta un gráfico, yo voy a analizar aquí trazando un gráfico. Voy a hacer x con las coordenadas x y y. Entonces acá tenemos puntos que van a representar a la función. Tenemos puntos que van a representar a la función. Estamos grabando, por favor. Cierren todos los micrófonos. Entonces, si yo tengo estos puntos, vamos a decir que tengo este punto allí, y yo uno esos dos puntos con una recta, evidentemente, o puede ser una recta así, que en este caso tendría pendiente negativa, positiva, perdón, este sería pendiente positiva. Voy a trazar lo que se denomina una recta vertical que no existe, es una recta imaginaria. Voy a colocar acá una recta. Si ustedes tienen la pantalla en color, ven que esta recta es de color rojo. Esa recta no existe, es una recta que yo dibujo en mi mente. Y a esa recta la voy a hacer pasar, por la figura que tengo allí en el diagrama. Es decir, cada vez que esta recta corte a la recta representada, debería cortar, en teoría, en un solo punto. Ustedes pueden ver allí, la recta está pasando y está cortando subsecuentemente en solamente un punto. Es decir, corta a un punto y cuando esta prueba que estamos haciendo se denomina la prueba de la recta vertical. ¿Okay? Esto se denomina la prueba de la recta vertical. Les vuelvo a decir de que esta recta no existe, es una recta virtual que se coloca allí y se hace pasar. Si corta, la condición es, esta es la condición para que sí sea una función. Entonces, la condición de que sí es una función f de x, la condición sería que corte la figura o el gráfico en un solo punto. No puede cortar, ahora vamos a hacer un ejemplo, no puede cortar la gráfica en dos puntos. Por ejemplo, vamos a hacer ahora el ejemplo más, digamos, usado en el álgebra del college, y es un ejemplo
que confunde a mucha gente. ¿Okay? Voy a poner aquí, voy a poner acá un círculo. ¿Okay? Voy a dibujar la función circular, se representa con una ecuación muy especial, ya la van a estudiar ustedes en próximas materias, pero fíjense qué sucede con un círculo. ¿Okay? Si yo todavía tengo esta recta virtual, que la voy a trazar acá en forma gráfica para que ustedes la vean, y la hago pasar a esta recta por la gráfica del círculo, ¿qué es lo que va a suceder acá? Bueno, como ustedes pueden ver, si yo tengo esta gráfica que se mueve, esta recta que se está moviendo y está pasando, evidentemente me está cortando allí el círculo en dos puntos. ¿Okay? Entonces, este punto va a ser x1 y este punto va a ser y1 y este punto va a ser y2. ¿Okay? Por lo tanto, x1, meto la máquina x1, me va a salir dos valores, un valor y1 y un valor y2. Esto me indica que no es posible que esto suceda. Por lo tanto, este caso para el círculo no es una función. ¿Okay? En este caso no es una función. ¿Por qué? Porque al poner x en la máquina me dan dos puntos que son diferentes. Eso no va a poder existir porque la función hay una condición que dice, por cada punto que ingresas a la máquina, debes tener un punto directamente. Cada punto, x1, y1, x2, y2, x3, y3, y así subsecuentemente hasta llegar al punto genérico xn. Es decir, no va a ser una función. Pero fíjense, entonces, qué interesante si yo tengo algo así. Ahora ya no tengo una recta, sino lo que tengo es una sucesión de puntos. Es decir, yo coloco aquí, este sería un punto, este sería otro, este sería otro, y acá tendría otro. Y voy a unir esos puntos con rectas. ¿Okay? Voy a unir estos puntos con estas rectas que están acá. Bueno, evidentemente que esta función que ustedes tienen acá es una función más compleja, no es una línea, pero ¿qué pasa? ¿Es una función? Bueno, si yo coloco acá de nuevo y le hago la prueba de la recta vertical, evidentemente, ¿no es cierto?, que si paso esta recta sobre esta sucesión de puntos, también va a estar cortando siempre en un solo punto. Es decir, que a pesar de que no es una línea continua, ¿correcto? Esto no tiene ningún tipo de problema. ¿Por qué? Porque estoy cortando a la recta en un solo punto. Entonces, para este caso, sí es una función. ¿Ok? Sí es una función. Sí es una función f de x. Vamos a ver un caso más. ¿Ok? Que es el caso de la parábola. La parábola, independientemente que esté donde esté, ¿verdad? La parábola tiene una figura más o menos así. ¿Okay? Yo voy a dibujar una parábola acá, a mano alzada. Bueno, más o menos así. ¿Okay?
Bueno, la parábola nosotros ya sabemos que viene de una función cuadrática, es decir, la función cuadrática que nosotros estudiamos para la parábola es f de x igual a x cuadrado, más bx más c. La pregunta sería, ¿la parábola, si tiene ramas hacia arriba o ramas hacia abajo, es una función? Bueno, vamos a probar nuevamente con la hipotética recta vertical. Y allí tenemos que yo trazo mi recta vertical, la hago desplazar hipotéticamente sobre la figura y fíjense qué es lo que sucede. La parábola también es una función porque va a cortar solamente cada vez que pase esta recta por todos los puntos de la parábola en un solo punto, es decir, pasa por un solo punto. Estos serían los puntos de corte que tiene esa recta vertical sobre la parábola. Entonces, vamos a definir que para las parábolas que tenemos acá, sí es una función. O sea, la parábola sí es una función. En este caso sería una función cuadrática. ¿Okay? Ya no es una línea, sino que es una curva. Muy bien, vamos a seguir con algo que está saliendo últimamente y es esto que voy a dibujar acá. ¿Okay? He tratado de encontrar el nombre de este tipo de funciones y le vamos a llamar la función escalera. ¿Okay? Es una función, se la voy a mostrar ahora, que es interesante porque tiene esto que está aquí. Fíjense, toma ese valor, es una recta, no toma ese valor, salta, continúa, toma ese valor, vuelve a producir un salto, toma ese valor, salta y vuelve a tomar ese valor. Si ustedes ven esta figura o esta función que le estoy llamando una función escalera, porque tiene como si estos fueran los peldaños de una escalera, en inglés se llama piecewise defined functions. ¿Okay? Piecewise sería algo así como por parte, una función por parte definida. ¿Okay? Si yo paso esa recta vertical, ¿qué es lo que va a suceder? Fíjense, voy a hacer mi recta ahora con esta pluma que es un poco más delicada que la anterior para que ustedes puedan ver. Y voy a pasar esta recta vertical, la voy a pasar sobre la figura. Bueno, hasta acá no habría ningún problema. Yo tengo acá el corte, no hay problema. Un punto, un punto, un punto, un punto, un punto. ¿Qué pasa acá? Bueno, acá yo no tengo punto, está vacío. Entonces, cuando yo paso por acá y sigo exactamente, todavía tengo un solo punto. Ese sería el un punto. Este no tiene nada, es decir, que este sería 0. Es decir, que si hago este mismo análisis en toda esta función escalera, fíjense que sucede también acá, exactamente lo mismo, ¿ok? Acá tengo 0 y acá tengo 1. Acá, fíjense, ¿qué va a suceder? Acá no tengo nada, ¿ok? Este va a ser 0 y este va a ser 0, ¿ok? Entonces, en ese caso, esto, ¿no es cierto?,
sí es una función, sí es una función de x. ¿Por qué? Porque a pesar de que está esta función en, digamos, algo así como discontinua en la línea, todavía cumple con las especificaciones de la función. Volviendo y tratando de ver esto, recuerden que la condición necesaria y suficiente para que sea una función es que corte al gráfico en un solo punto. Obviamente, ¿no es cierto? Si tenemos una función ahora no lineal, es decir, una función con una curva representada, ¿verdad? Voy a hacer el caso más dramático, ¿verdad? Para que se vea mejor todavía. Si yo tengo aquí una curva de este tipo, yo tengo algo así, que viene y hace esto así. Evidentemente, y sin lugar a dudas, ¿no es cierto? Yo acá estaría trazando esta recta vertical, cortando a la recta vertical, aquí corta la recta vertical a la curva, evidentemente ahora en 3 puntos. Es decir, para este valor de x1, yo voy a tener 1, 2 y 3, es decir, voy a tener y1, y2 y y3. x1 corresponde a y1, corresponde a y2 y corresponde a y3. Evidentemente, ustedes ya están viendo y contestando la pregunta, ¿no es cierto?, que en este caso no es una función. Evidentemente, esto no es una función, ¿verdad? No es una función de x. ¿Por qué? Porque el valor de x1 corta en 3 diferentes puntos a la curva, es decir, que no es la condición que nosotros tenemos. Pero ya quería también enfatizar el concepto de esta función, ¿no es cierto? Esta función, la función escalera, que puede salir en el examen, ¿ok? Que consideren de que cuando tienen un punto, voy a hacerlo más grande acá, un punto vacío y un punto lleno, ¿verdad? Cuando ustedes trazan a la curva, o sea, la recta, entonces evidentemente que acá la recta no corta nada y sí corta acá a un punto. Entonces en ese caso sí es una función. Vamos a parar la grabación aquí.